Muy buenas tardes, Jolivet. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Sí, y bueno, en esta oportunidad, Jolivet, si me lo permites, me gustaría compartir una palabra que creo el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo en este momento de siembra. Una vez más, es un placer estar con cada uno de los radioescuchas, las personas que están sintonizados a Radio Senda. Y pues en estos momentos de siembra, Em, bueno, quisiera decirlo de esta forma, no solamente con relación a Radio Senda y todo lo que está sucediendo con la siembra, pero la iglesia de Dios donde estamos en sí es un momento de siembra donde nosotros podemos estar sembrando. Y el día de hoy quiero compartir un poquito con relación a qué es un sembrador, qué es la siembra, cómo nosotros podemos convertirnos en sembradores. Una de las cosas que yo he aprendido en Dios, Jolivet, es que con relación a la siembra, como muchas otras cosas en Dios, se basa en una mentalidad, en una perspectiva y sobre todo se basa en una revelación de la palabra. Hay muchas personas que son donantes, son donadores. Eh, y verdaderamente para que haya un cambio en esa transición de convertirme un donador, un donante, una persona que obsequia algo, a convertirme en un sembrador, nos daremos cuenta a la luz de la escritura que lo que tiene que ocurrir es un cambio en nuestra mente, en nuestra perspectiva. Y encontraremos verdaderamente que eso es verdad, diría yo, casi con todo, si no todas las cosas en Dios. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Por ejemplo, nosotros somos salvos por gracia. El primer paso es ser salvo, pero después de ser salvos, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, ahora Dios demanda de nosotros que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Son dos cosas diferentes. La salvación y convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros llegamos a las congregaciones, a las iglesias, en Dios, Él empieza a cambiar nuestra mentalidad. Ahí es donde empieza a tomar lugar el cambio, la conversión de la forma que antes pensábamos a la forma que ahora pensamos en Dios. Y una de las cosas que tenemos que darnos cuenta con relación a la siembra, con relación a ser dadores, es de que tiene que empezar ese cambio en nuestra mente porque la cultura del reino es una cultura de dar. La cultura del reino es siembra. Y me gustaría empezar poniendo al Señor Jesús como nuestro ejemplo. El Padre Celestial, en una ocasión escuché a un predicador decir, no sé si voy a siquiera aseverar esto teológicamente, pero me pareció muy interesante la perspectiva y solamente para que vayamos entendiendo un poquito de la cultura de Dios con relación al dar, con relación al sembrar. Este predicador dijo, yo creo que Dios pudo haber mandado al arcángel Gabriel o Miguel para venir a morir en la cruz del Calvario. Sin embargo, él no dio al arcángel, no dio a un ángel, sino que dio a su hijo. Entonces, una vez más, no vamos a aseverar eso teológicamente, que si Dios pudo haber hecho eso o no, pero a lo que quiero llegar es la perspectiva, la mentalidad. Dios dio lo mejor que él tenía para dar cuando nos entregó a su hijo Jesús. Y entonces, en ese ejemplo en particular con relación a Jesús y con tantas cosas que nosotros vemos a la luz de la escritura, nos daremos cuenta de que Dios es un sembrador, Dios es un dador, Dios bendice. Y el resultado de que Él dé es que después nosotros también hemos tenido nuestro cambio. Por ejemplo, Dios nos amó a nosotros primero, ¿verdad? La Biblia nos enseña. Entonces, Él es siempre el que inicia, Él tiene esa iniciativa y Él es un sembrador. Él da y el resultado de su amor, de que Él nos amara a nosotros primero, es de que ahora nosotros también hemos sido recíprocos en nuestra forma de ser para con Él y ahora también nosotros le amamos a Él. Entonces, a través de la escritura nosotros vemos momento tras momento, persona tras persona que son dadores, desde Abraham, bueno, desde Caín y Abel estamos viendo lo que es dar, ¿verdad? Y entonces la cultura del reino es dar, la cultura del reino es ser sembrador. Entonces, si nosotros estamos en el reino de Dios, hemos pasado del reino de las tinieblas y ahora estamos en el reino de su luz, en el reino de su Hijo, es necesario de que nosotros adoptemos la cultura del reino. Es imposible o sería demasiado difícil vivir una vida exitosa del reino
si no adoptamos la cultura del reino. Entonces tenemos que darnos cuenta cuál es la cultura de Dios y adoptar esa cultura. Y como acabo de decir, en una de las formas que nosotros vemos la cultura de Dios del reino de dar es en que Él dio a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando llegamos a Dios, puede que nosotros vengamos con un sinnúmero de mentalidades y perspectivas con relación al dar, con relación al recibir, y la Biblia empieza a cambiar nuestra mentalidad. En el mundo la mentalidad es para que tú puedas tener, debes de adquirir, retén lo que has adquirido para que recibas más, sigues reteniendo, te dan más, sigues reteniendo y así se te hace grande a todo aquello que tú hayas estado reteniendo. Pero en Dios las cosas no son así. La perspectiva de Dios es completamente diferente. Él dice, si tú quieres recibir, primero tienes que dar, tienes que ser un dador, tienes que ser un sembrador. Y aquí es donde viene la parte importante para nosotros, porque todo lo que nosotros hacemos en Dios lo deberíamos hacer como que lo estamos haciendo para Dios y lo tenemos que hacer bíblicamente y tener la revelación de la palabra en lo que estamos haciendo las cosas. A lo que me refiero con eso es precisamente lo que yo mencioné al inicio. Hay muchos donantes, muchos donadores, pero tenemos que cambiar de ser un donador a un sembrador. Y para que eso ocurra tiene que haber un cambio de mentalidad. El donante o el donador es la persona que dice, bueno, es una buena causa, voy a dar. El sembrador es alguien que dice, bueno, yo sé que Dios está en este asunto. Dios está queriendo moverse de tal forma. Dios está obrando, está operando. Este es un vehículo, sea un ministerio, sea una iglesia, una organización cristiana. Y uno dice, bueno, yo veo el bien que está haciendo esta organización. Yo veo cómo Dios está usando esta herramienta en particular para traer un cambio a mi nación, o traer un cambio a mi ciudad, o traer un cambio a, ¿verdad?, mi municipio, departamento, y así sucesivamente. Entonces, el sembrador es una mentalidad que nosotros tenemos que tener en Dios, que dice, bajo revelación me doy cuenta que Dios está aquí. Si Dios está aquí, yo voy a pactar con Dios para hacer lo que Dios está haciendo. Si te recuerdas, Jesús dijo, yo no hago nada excepto lo que veo a mi Padre hacer. Entonces es que nosotros tengamos ese tipo de mentalidad. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Qué es lo que está obrando? ¿Qué es lo que Él está diciendo? Y cuando nosotros tenemos ese tipo de perspectiva, logramos tener ojos espirituales que ven qué es lo que Dios está haciendo. Y cuando nos damos cuenta de eso, empezamos a pactar con eso a través de una siembra. Y entonces, el sembrador no es solamente una persona que da. El sembrador es alguien que dice, esta es una buena tierra para sembrar. Es precisamente lo que hace un agricultor. Va, inspecciona la tierra, se da cuenta de las posibilidades que la tierra tiene y empieza a preparar esa tierra. Es exactamente lo que nosotros hacemos en Dios. Yo invito a cada persona que esté escuchándonos en este momento que no pierda la perspectiva de lo que Dios está queriendo decirnos a través de este mensaje. Hay tierras que Dios ha dado a cada uno de nosotros para que seamos sembradores. Mira qué interesante. Y cuánta peculiaridad hay en Dios con relación a la siembra. Que Él dice en su palabra que Él le da semilla al sembrador. Significa que para Dios es importante. Él tiene reservas, Él tiene semilla que Él quiere dar, pero la quiere dar a aquellos que son sembradores. Algunas veces nosotros, tal vez en algún momento de nuestra vida, nos hemos preguntado, ¿por qué es que algunos tienen mucho para sembrar y otros no? Bueno, es muy fácil de contestar esa pregunta a la luz de la Escritura. Y es que algunas personas son sembradores, algunos otros no son. La Biblia dice que Él da semilla al sembrador. Entonces es no perder la perspectiva de quién es Dios. Dios dice, yo soy un sembrador. Esa es mi cultura. Yo te quiero bendecir, pero la forma que yo lo hago es diferente de cómo lo haría el mundo. Yo no solamente te voy a dar reserva tras reserva tras reserva, no, sino que te voy a dar semilla cuando tú compruebes o me pruebes a mí ser un sembrador. Cuando tú te conviertas en el sembrador, yo te doy semilla para que siembres en mi reino. Entonces, es tener esa perspectiva de sembrador. Cuando tenemos esa revelación, pasamos de ser personas que simplemente ofrendan
o simplemente dan una donación a convertirnos en sembradores. Ya lo hacemos con una mentalidad diferente. Lo hacemos sabiendo qué es lo que estamos haciendo, cuándo lo estamos haciendo. No sé si me doy a entender cuando digo eso. Entonces, hay algunas cosas que me gustaría tocar con relación a cómo cambiar la mentalidad y qué es lo que hace Dios para cambiar nuestra mentalidad de simplemente una persona que dona, una persona que ofrece así ligeramente, a ser alguien que verdaderamente lo hace con el entendimiento y la revelación de qué es ser un sembrador. Y la semana pasada cuando estuve en el programa, Jolivet, te recuerda que hablé un poquito del pueblo de Israel. Ahora, cuando hablé del pueblo de Israel la semana pasada, hablé más del punto de vista de la perspectiva del liderazgo. Hablamos un poquito de Moisés versus el estilo de liderazgo de Josué. Ahora, me gustaría no tocar hoy tanto el lado del liderazgo, sino del lado del pueblo, porque Moisés no tenía un problema en este particular con relación al ofrecer o al ofertar. Los que tenían un problema con ofrecer, que para poder ser un buen sembrador uno tiene que tener una mentalidad de ofertante, los que luchaban con esta mentalidad era el pueblo de Israel. Y quiero que cada una de las personas que están sintonizadas escuchen muy bien a lo que estoy diciendo, porque esto es extremadamente importante y clave para nuestro desarrollo en nuestra vida espiritual. No hay vida cristiana exitosa sin ser un buen dador. No hay vida cristiana exitosa sin ser un sembrador. O sea, estaríamos violando la naturaleza de Dios, que es sembrar, que es dar. Entonces, no hay forma que uno pueda ser un cristiano exitoso si no sabe cómo ser un sembrador. Y por esto es que esto es tan importante. Entonces, en el ejemplo del pueblo de Israel, ellos estuvieron en Egipto esclavizados por 400 años. Entonces, la mentalidad de ellos había cambiado completamente de una mentalidad de alguien rico y pasaron a una mentalidad mediocre y a una mentalidad pobre, como es la mentalidad de un esclavo que no tiene... En una ocasión escuché a alguien decir estas palabras y me ayudó mucho a entender la mentalidad o el factor mentalidad en nuestras vidas. Sí, esto, un esclavo no es esclavo por las cadenas que tiene, las cadenas físicas. Un esclavo es un esclavo por las limitaciones mentales, las cadenas mentales que tiene. Es su mentalidad lo que lo mantiene esclavo. Entonces, con relación al pueblo de Israel, una vez más, como lo mencioné la semana pasada, el Señor nos dice en la Escritura de que la historia de Israel se dio de la forma que se dio y ese ejemplo de ello está para que nos sirviera a nosotros de qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, lo único que ellos conocieron por 400 años fue esclavitud, fue pobreza y fue mediocridad. Entonces, mira qué interesante, en citas bíblicas como Éxodo 3:18, Éxodo 5:3 y a través de todo el libro del Éxodo nos damos cuenta que cuando Dios está preparando a su pueblo para salir de la tierra de Egipto, una de las cosas que él más recalca a Moisés, a Aarón y a los líderes de las tribus es esto: yo quiero que ustedes salgan de acá para que me ofrezcan, y tanto vemos esa palabra ofrecer sacrificio a Jehová. En otra ocasión les dice, no pueden dejar a los bueyes atrás porque tienen que traerse cada una de las cosas para que tengan que ofrecerme. Entonces Dios está muy interesado en que nosotros cambiemos nuestra mentalidad de un consumista, de un consumidor, de un demandante y que cambiemos nuestra mentalidad de ahí, de ese tipo de postura, a un ofertante. Entonces es reconocer, yo tengo algo que ofrecer. Eso es algo muy importante que cada uno de nosotros empecemos a decirnos a nosotros mismos a diario, yo tengo algo que ofrecer. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por nuestras circunstancias, la escasez que vemos, y Dios no se deja llevar por nuestro presente. Dios solamente está dejándose llevar por lo que Él dijo. Entonces la palabra nos dice cosas tales como: diga el pobre, rico soy; diga el débil, fuerte soy. Entonces es tener la mentalidad que no se deja llevar por lo que dicen nuestras circunstancias. Entonces, cada uno de nosotros tenemos algo que ofrecer. Yo tengo algo que ofrecerle a Dios. Si bien no tengo una moneda, ¿verdad?, las finanzas materiales,
tengo mi tiempo. Con mi tiempo yo puedo empezar a ser una persona que cambie de la mentalidad de un demandante a un ofertante. Yo puedo ofrecerle mi tiempo a Dios, puedo ofrecerle mi servicio a Dios. Entonces, esto de siembra empieza, sí, claro, primordialmente con las finanzas, pero también en todo otro aspecto de nuestra vida, ser un ofertante. El pueblo de Israel era necesario que para que pudieran entrar en la tierra prometida, cambiaran su mentalidad de un demandante a un ofertante. Muchas ocasiones en el desierto, si te recuerdas, Jolivet, ellos batallaron contra Moisés y batallaron contra Dios. Queremos esto, anhelamos lo otro. En Egipto teníamos esto. Ahora, en Egipto ellos eran esclavos. Sin embargo, porque tenían algunas cosas, y eso nos habla de la mentalidad tan pobre o mediocre que uno puede llegar a tener cuando está rodeado solamente de esclavitud o cuando la esclavitud es lo único que uno conoce. Entonces, ellos le decían a Moisés, pero allá teníamos carne por lo menos. Entonces, no les importaba ser esclavo con tal que tuvieran carne, ¿verdad? Entonces Dios los sacó de Egipto para introducirlos en la tierra prometida, pero entre Egipto y la tierra prometida hay un proceso llamado desierto. Muchas personas, tal vez muchos de los que me están escuchando, se sienten que actualmente están en esa etapa de su vida. No estaba donde estaba anteriormente en Egipto, que es un símbolo del mundo, pero tampoco siento que estoy en mi tierra prometida. Entonces, me siento que estoy en una etapa de transición llamada el desierto. Y aquí está lo importante. Porque cada persona que está escuchando mi voz tiene la oportunidad hoy, por lo que se está llevando en Radio Senda en este tiempo de siembra, tiene la oportunidad de usar este momento para poder convertirse en alguien que empiece a moverse de su desierto hacia la tierra prometida. Porque lo que nos lleva a nosotros del desierto a la tierra prometida es un cambio de mentalidad con relación a qué es lo que yo tengo que ofrecer. Dios dijo en su palabra, yo los saco a ellos de Egipto para que me ofrezcan a mí en el desierto, para que me rindan servicio, para que me den sacrificios, holocaustos y todo lo demás. Entonces, el cambio para el pueblo de Israel fue uno brusco. Antes recibíamos, nos daban. Ahora Dios está queriendo despojarnos de esa mentalidad para que empecemos a ofrecer. Eso fue algo completamente nuevo, desconocido para el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Ahora estamos teniendo que enfrentarnos a esta diferencia drástica en el desierto, que es ofrezco. Ahora, pongámonos a pensar por un momento. El desierto no es un lugar de abundancia. Sin embargo, en el lugar de escasez, que es el desierto, Dios demandó que ellos ofrecieran. Qué interesante para mí es eso, porque muchos de nosotros demandaríamos de Dios de que Él nos bendijera con prosperidad y con mucha abundancia para que nosotros podamos así tener suficiente para darle a Él. Sin embargo, Dios no es así. Él dice, estás en el desierto. En el desierto hay muy poca producción, hay muy poca abundancia. O sea, es un lugar de escasez, es un lugar árido. Pero ahí en el lugar de escasez, Dios dice, ahí tienes que ofrecerme. Entonces, no es que vamos a esperar ser bendecidos para bendecir, sino que en medio de nuestra escasez, nosotros podemos empezar a ofertar, a ofrecerle a Dios, a convertirnos en sembradores. Eso fue lo que marcó la diferencia con la viuda. ¿Te acuerdas que la viuda dio más que todos los demás que estaban dando en el templo cuando Jesús estaba viendo la ofrenda de cada uno? Y él dijo, esta mujer dio más que todos los demás porque ellos dieron de su abundancia, mas esta mujer ha dado de lo que no tenía. Entonces, es el mismo caso en el pueblo, con el pueblo de Israel y en el desierto. Dios estaba queriendo que ellos tuvieran una mentalidad. La mentalidad es esta: no importa lo que no tengas en este momento, si tienes algo que ofrecer, por más poco que sea, ese poquito que tú tienes, puedes darlo, sembrarlo. No lo vas a donar, no lo vas a regalar, lo vas a sembrar
es tener la mentalidad, la revelación. Dios está queriendo que yo use este poquito que yo tengo para demostrarle a Él que yo tengo fe en Él, de que Él es mi sustentador, de que Él es mi proveedor. Tomo este poquito que me queda y lo voy a sembrar en el reino de Dios. Cuando sembramos de esa forma, entonces le demostramos a Dios de que nuestra mentalidad ya no es una de consumismo, ya no es una de retener, de querer aumentar a través de retener, sino que estoy dando lo poquito que tenía para pactando con Dios, creyéndole a Él de que Él es mi sustentador. Cuando lo hacemos de esa forma, le demostramos a Dios de que ha habido un cambio en nuestra mentalidad y un cambio en nuestro corazón. Entonces, como nuestro corazón ha prosperado, aún antes de ver prosperidad económica, financiera o en cualquier otra área de nuestra vida, le demostramos a Dios que ahora estamos listos para prosperar. No sé si me dejo entender. Entonces, tiene que existir primero ese tipo de mentalidad, ese tipo de perspectiva dentro de nosotros. Cruzo la línea de alguien que simplemente da a ser un sembrador. Tengo una revelación, tengo un propósito con dar. No solamente estoy dando porque, bueno, me parece que es una buena causa. No, es decir, en el momento donde yo estoy, en la etapa en la cual me encuentro, tal vez que pueda ser en el desierto, aquí voy a aprender a ser un ofertante. Si logro ser un ofertante, aún aquí en medio de mi escasez, le demuestro a Dios de que estoy listo para que Él me ingrese y me lleve a mí a más. Recordemos que la Biblia nos dice, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. La forma en Dios, la peculiaridad de Dios, la cultura de Dios, no es darnos abundancia desde un principio, sino es darnos un poco y ver qué hacemos con ese poco. El problema es que la mayoría de nosotros, con una mentalidad de consumismo, en cuanto nos dan un poquito, usamos eso para invertirlo en algo que nosotros queremos. Consumimos lo que Él nos dio, en vez de tomar lo poquito que Él nos dio y ser un buen mayordomo de lo que Él nos dio y sembrarlo. Cuando lo sembramos, le estamos demostrando a Él un cambio de perspectiva, de mentalidad y de corazón. Y eso es lo que Él puede bendecir. De tal forma que Dios no bendice la ofrenda en sí, o el dinero, o la cantidad, mejor dicho. Él no bendice la cantidad en sí. Lo que Él bendice es la postura del corazón de la persona que le dice a Él que está apto para recibir. Entonces, en el pueblo de Israel, nosotros tenemos esa enseñanza de cómo cruzar la línea de una persona que es un consumidor o un consumista o un demandante a tener una mentalidad de ofertante. A todo el pueblo de Dios bello allá en Matagalpa que me está escuchando, me gustaría brindarle esta palabra de apoyo, de esperanza y de ánimo y desafiante también un poco, y que seamos retados en Dios a través de esta palabra para decir, Señor, el día de hoy yo me dejo de cualquier mentalidad mediocre o pobre que haya tenido, o cualquier mentalidad que me haya dicho a mí que tengo que retener lo máximo que pueda para así tener más. O sea, me despojo de cada una de esas mentalidades y ahora opto por tener la mentalidad de Dios, que es una mentalidad de ofertante, que es la cultura del reino de Dios. Entonces, casi para cerrar, me permites compartir una cosita más con relación a esto, porque todos nosotros, conocemos que Dios tiene cosas listas para nosotros. Cada uno de nosotros en Dios tenemos bendiciones que Él ha predestinado para cada una de nuestras vidas. Y me gustaría hablar un poco de cómo podemos apropiarnos de esas cosas, y porque tiene todo que ver con cómo ser un sembrador, una persona que da. Y podemos ver esto reflejado una vez más a través de las mentalidades y que Dios quiso corregir en Mateo 6:33. En Mateo 6:33 Jesús le está hablando a sus discípulos y Él les dice, en los versículos anteriores les dice, no se preocupen por el qué vestir, por el qué comer, por el techo. No se preocupen por nada de esas cosas, porque Dios sabe que de tales cosas ustedes tienen necesidad. Entonces, Dios comprende la necesidad de cada uno de nosotros. Y entonces, Él empieza a darnos lo que debería ser nuestra mentalidad. La mentalidad, primero nos dice lo que no deberíamos de ser o hacer. Es, no se preocupen, no se afanen por lo que vestir, por qué comer,
por dónde van a vivir, no se preocupen por nada de esas cosas, porque los impíos se preocupan por esas cosas. Entonces empieza diciéndonos por qué no deberíamos preocuparnos. Y entonces, para cada persona que me esté escuchando, que está en una situación, en un momento transicional de su vida, en este momento, quiero decirle, no te preocupes por las cuentas, lo que tienes que pagar, lo que tienes, no te preocupes por esas cosas. Esa es la primera instrucción de Dios. Ahora, la segunda parte de la instrucción es en qué sí deberíamos estarnos preocupando, o si no preocupando, en qué deberíamos estar invirtiendo nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestras fuerzas y todo lo demás. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ese versículo bíblico es tan famoso que puede perder un poco de su substancia si no nos paramos de una forma detenida para verdaderamente consumir todo lo que está queriendo decirnos. La mayoría de nosotros simplemente lo leemos de esa forma. Ah, sí, tengo que buscar primeramente el reino de su justicia y después Él me va a añadir todas las otras cosas. Y entonces, la mayoría de las personas con las que yo he tratado quieren buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no por lo que Él dijo, sino por lo segundo que dijo, que es que a través de eso recibiríamos todas las otras cosas. Busca primeramente el reino de su justicia y todas estas cosas serán añadiduras. Entonces, lo que Él estaba queriendo hacer es quitar nuestro enfoque de las añadiduras para que nos enfoquemos en su reino y en su justicia. Pero la mayoría de nosotros estamos tan enamorados, tan apegados a las añadiduras, que cuando leemos ese verso decimos, ahora ya sé cómo adquirir las añadiduras. Voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, aunque estamos haciendo algo bueno, buscando el reino de Dios, todavía lo estamos haciendo por la motivación incorrecta, que son las añadiduras. Entonces, una vez más, tiene que haber un cambio en nuestro corazón en decirle a Dios, Señor, como dijo Habacuc, aunque no haya, aunque no exista, aunque no tenga, aunque viniera escasez, aún yo voy a alabar tu nombre. Entonces, tiene que haber ese cambio en nuestro corazón y eso tiene todo que ver con la siembra. Una vez más, Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La mayoría de nosotros somos muy buenos a definir la primera parte de ese verso. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Bueno, buscar el reino de Dios es orar, ayunar, buscar cómo ser serviciales en el reino de Dios, en la iglesia, sirviéndole a Dios, predicando su palabra, buscando de su rostro. Claro, todo eso implica o está dentro de la sombrilla que es buscar el reino de Dios, primeramente. Pero también está la segunda parte, y su justicia. Y yo por mucho tiempo me pregunté, ¿a qué se refiere Dios con buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Qué es esa segunda parte, lo de justicia? Y en lo que empecé a estudiar un poco la palabra de Dios con relación a la justicia, me di cuenta que la Biblia dice de Jesús de que Él no solo vino a cumplir la ley, sino que Él tenía que cumplir con toda justicia. Inclusive cuando Él fue a bautizarse, ¿te recuerdas, Jolivet, de que Juan el Bautista no lo quería bautizar? Le dijo, tú deberías estar bautizándome a mí. Sin embargo, él dijo, no, déjate a un lado ese tipo de mentalidad, porque es necesario de que yo cumpla toda justicia. Y cumplir la justicia a través de la persona de Jesús, nos damos cuenta que es de que Jesús estuvo entera y completamente sometido a la directriz del Padre. Él cumplió toda justicia. Ahora, la cruz del Calvario era parte de cumplir con toda justicia. Él tuvo que hacer algo que en su carne, en su humanidad, mejor dicho, en su humanidad, Él no quería hacer. Dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, la mentalidad de Jesús es esta. En mi humanidad no quiero tener que sufrir la cruz, pero yo me ofrezco a mí mismo. O sea, él tenía una mentalidad de un ofertante. No puedo detenerme en lo que siento. Tengo que atravesar esta barrera de las emociones y de los sentimientos de lo que no quiero hacer. Tengo que atravesar eso y llegar a ser un ofertante, entregar mi vida en la cruz del Calvario y así cumplir
toda justicia. Ahora, tomemos esa mentalidad y apliquémoslo al verso bíblico. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Cada uno de nosotros tenemos que ser tal como Jesús en cumplir con cada una de las cosas que Dios ha demandado de nosotros. Y muchas de esas cosas no son cosas que se van a sentir placentera en nuestra humanidad. Sin embargo, tenemos que cruzar la línea de los sentimientos, tal como Jesús, a convertirnos gente que son ofertantes. Soy un sembrador, tal como Jesús sembró su vida y a través de esa semilla obtuvo mucho fruto, que es el cuerpo de Cristo. De la misma forma, yo tengo que convertirme en un sembrador, cumplir la justicia, que es ser tal como Jesús. La Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 4, de que cada uno de nosotros tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto, que es Jesús. Significa que como Él hizo, yo también tengo que hacer. Si Jesús tuvo que cumplir justicia, yo también tengo que cumplir justicia. Y una de las formas que yo hago eso es a través de convertirme en un ofertante, convertirme yo mismo en un sacrificio, convertirme yo mismo en un sembrador, tal como Jesús lo hizo. Entonces, teniendo a Jesús como nuestro ejemplo, me gustaría animar a cada persona que nos está escuchando a que el día de hoy diga: Señor, yo voy a ser tal como Jesús fue. Y aunque cueste, a Jesús también le costó y a mí también me va a costar. Pero yo voy a pactar contigo, yo voy a ser un sembrador. Y es haciéndolo con esa perspectiva de que en lo que yo honro a Dios con mi fidelidad, Dios también me va a honrar a mí. No lo hago para que me dé, lo hago bajo la revelación de que tengo que ser un sembrador tal como Jesús. Tengo que cumplir con la justicia de Dios. En otro verso bíblico, el Señor nos enseña que la justicia es ayudar al huérfano, ayudar a la viuda. Entonces, ¿y qué es eso sino dar? ¿Me doy a entender? Entonces, el dar está ligado con lo que es la justicia de Dios. Yo invito a cada persona que esté escuchándonos en este día que no deje pasar por alto este momento. Quizás tú estás en un momento transicional de tu vida donde te sientes que sí, el Señor te ha sacado de Egipto, del mundo, pero todavía no has logrado ver cada una de las promesas que Dios tiene para tu vida. Déjame animarte a que el día de hoy tomes esta oportunidad de siembra para que tú pactes con Dios y digas: yo te voy a hacer como un sembrador. Yo voy a hacer a ti, Señor, voy a hacer a ti como un sembrador. Voy a sembrar, voy a dar, voy a pactar, voy a ofrecerte. Y cuando nosotros empezamos a tener ese tipo de mentalidad, entonces Dios empieza a moverse en cada una de nuestras vidas y empieza a traer a nuestras vidas la bendición que Él ha tenido preparada para nosotros desde un principio. Y solamente termino con este salmo, Jolivet, que sentí que el Señor me lo dio en anticipación para esta palabra. Yo había estado orando y le pedí al Señor que me diera una palabra y sentí que me trajo al Salmo 126 y quiero compartirlo en conclusión con cada uno de los que están sintonizados escuchando. Y dice de esta forma: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y este es no solamente una escritura, es una palabra profética. Yo estoy profetizando esto sobre Radio Sendas, sobre cada persona que nos escucha, sobre todo el cuerpo de Dios allá en Matagalpa. Estoy decretando esta palabra, que Jehová hará devolver la cautividad de Sión. Y serán como los que sueñan. Y dice: entonces nuestra boca se llenará de risa. Yo declaro de que la boca de muchos allá en Matagalpa, mientras empiecen a pactar con Dios de esta forma, se llenarán de risa. Y dice: y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y yo profetizo y yo decreto y yo desato esa palabra sobre cada persona que esté escuchando, que tu boca y tu lengua se llenará de alabanza. Y las personas que están alrededor tuyo y las naciones alrededor de ti dirán: grandes cosas ha hecho Dios con esta persona. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Yo decreto y declaro y profetizo que la alegría de Dios, no una alegría ficticia o pasajera, sino que el gozo de Dios se empieza a apropiar de cada persona que el día de hoy empiece a pactar con esta palabra. Y dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y aquí está la parte importante: los que sembraron con lágrimas
con regocijo segarán. A cada persona que ha sembrado y el día de hoy se está decidiendo que va a volver a tomar este momento de siembra para sembrar, yo decreto y declaro y profetizo sobre ti ese versículo 5, que aunque con lágrimas estés sembrando, con regocijo tú vas a segar. Dice en el versículo 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo desato, yo decreto, yo declaro esa palabra, la profetizo sobre tu vida en el nombre de Jesús. Harás andando y llorando con tu semilla, pero para cuando vayas a volver, regresarás con regocijo trayendo tus gavillas. Ahora mismo, Padre Celestial, yo me pongo en acuerdo con Jolivet. Entro en acuerdo contigo y con tu palabra y decreto y declaro en el nombre de Jesús que cada persona que esté escuchando esta palabra el día de hoy y se está decidiendo por ser un sembrador, a pactar con Radio Senda, a sembrar en tu reino, yo decreto de que esta palabra se volverá la realidad de sus vidas. Ahora mismo, por la fe, desatamos esa palabra de Dios, los beneficios de tu palabra que lleguen a cada una de las vidas que el día de hoy están pactando contigo, Señor. Ahora mismo yo decreto y declaro que viene un rompimiento a tu pueblo, Señor. Ahora mismo lo decreto en el nombre de Jesús, en el área financiera, en el área material, en el área, Señor, en el área familiar, en todas las áreas de su vida donde ellos estén experimentando algún tipo de pared, de muralla, algún tipo de bloqueo, Señor, de impedimento. Ahora mismo, a través de un pacto contigo que ellos hagan, tú empezarás a traer ese rompimiento, Señor, porque tú eres un Dios que honra al dador alegre, tú eres un Dios que bendice al dador alegre. Y ahora mismo yo desato esa palabra sobre cada persona, Señor, que está pactando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es lumbrera a nuestros pies, es una lámpara a nuestro camino, y a través de ella podremos caminar en el éxito que tú tienes decidido para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.